gracias por la presentación y al CEPE por darnos a integrar la oportunidad de contar nuestra experiencia. Quisiera empezar por contar un poco quiénes somos. Somos una fundación chiquita, Fundación Integrar, ofrece un programa de becas a jóvenes que viven en barrios muy vulnerables de la capital o del primer cordón bonaerense y quieren hacer estudios superiores. También tenemos una pequeña pata del programa en la provincia de La Pampa, pero estamos circunscriptos a esto que ahora se llama el AMBA, digamos. Además del aporte monetario que permite financiar los gastos de estudio, nuestro programa aporta, yo creo que fundamentalmente, un andamiaje de recursos complementarios, que son una supervisión académica, el apoyo de un mentor, el acceso a clases de apoyo, una oferta muy rica y variada de cursos y talleres. En Integrar creemos que lo que no se mide no existe, y estamos todo el tiempo testeando lo que creemos que sabemos para confrontarlos con los datos concretos. En el marco de la pandemia eso fue un festín. Hicimos y seguimos haciendo encuestas regulares y exhaustivas a nuestros estudiantes, y lo que pasó fue que muchos resultados contradijeron nuestros supuestos y nos llevaron a revisar el enfoque metodológico del programa. Varios de los cambios que implementamos sabemos que van a permanecer porque resultaron muy poderosos. Y hay algunos que quiero compartir con ustedes, pues me parece que son interesantes para todos. Nosotros existimos desde hace casi 13 años, y hasta el año pasado una de las anclas del programa nuestro era la focalización geográfica, es decir, que nos concentrábamos en algunos barrios muy definidos. Ahora, cuando todo pasó a la virtualidad y la tecnología resultó el único medio de comunicación entre la sede y los estudiantes, descubrimos que la geolocalización se había vuelto completamente irrelevante, y que si segmentábamos a los estudiantes en función de sus áreas de estudio y de la etapa de la carrera que estaban transitando, podíamos desarrollar actividades y contenidos más adaptados, más específicos, que respondieran de manera individualizada a sus necesidades o agrupándolos en grupos pequeños que tenían coherencia entre sí. También pudimos sumar recursos, y eso fue un enriquecimiento impensado, porque, por ejemplo, hoy en el programa de clases de apoyo de Integrar participan profesores voluntarios que están en la provincia de Santa Fe, en Berlín o en Michigan, o que viven en Caballito y que le dan clases de derecho tributario a un estudiante que está en la provincia de La Pampa, por ejemplo. Hasta ese momento había que encontrarse, era complicado, había que coordinar agendas, era mucho más arduo, había que asegurarse de la puntualidad, era mucho más complicado. La virtualidad lo hizo todo más efectivo y amplió el rango de voluntarios que podían participar del programa. Ahora, por supuesto que la virtualidad supuso una cantidad de inconvenientes adicionales a los que padecieron todos los chicos que iban a la universidad, que van a la universidad. Porque en los barrios la conectividad es mucho peor, porque viven en casas más chicas, porque los barrios son distintos. Tenemos un ejemplo, qué sé yo, Gladys, por ejemplo, estaba cursando el último año de la licenciatura en enfermería, y lo cursó literalmente en el techo de su casa en la Villa 21-24 de Barracas, porque era el único lugar donde se podía conectar bien. O Diego, que estudia profesorado en educación física, que para rendir las prácticas se iba al McDonald's que está en la entrada de la Villa 31 porque no tenía espacio físico y conectividad en su casa. Y básicamente todos nuestros estudiantes empezaron a estudiar muy de noche, que es cuando el nivel de ruido adentro de los barrios disminuye. Ahora, la virtualidad tuvo algunas ventajas muy concretas en el caso de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si tomamos el caso de un chico que vive en Ciudad Oculta o en Las Tunas, en el partido de Ricardo Rojas, y va a la UBA, ese chico ganó 4 horas, las 4 horas que invertía por día que iba a la facultad, porque estaba en su casa, no tenía que desplazarse.
y también pudo elegir las clases a las cuales quería asistir o el turno en el cual quería asistir a las clases sin tomar en cuenta si ese horario era compatible con la seguridad en su barrio, si podía entrar o salir del barrio. Ahora, hubo ventajas, pero hubo un punto en el que la pandemia causó una herida muy concreta. Para nuestros estudiantes, hacer una carrera universitaria, y esto lo contaba un poco Marcelo hace un rato, ¿no? Para nuestros estudiantes, hacer una carrera universitaria implica un proceso transformativo que va mucho, mucho más allá de los contenidos académicos. Son los primeros de su familia en haber terminado el secundario. Muchos de sus padres a duras penas tienen el primario completo y por lo tanto carecen de ese capital social y cultural que cualquier chico de clase media tiene y no sabe ni siquiera que lo posee. Para nuestros estudiantes, el aislamiento social significó la pérdida de contacto con ese universo del cual empezaron a ser parte cuando decidieron hacer estudios superiores. En una de las muchas encuestas que hicimos montones, hubo una pregunta abierta que hicimos para saber qué era lo que más extrañaban de su vida en la pandemia. Y la cantidad de respuestas que estaban relacionadas con estudiar fue inesperada. Decían, por ejemplo, era una pregunta abierta, podían decir lo que quisieran. Entonces decían, por ejemplo, que extrañaban ir a la facultad, ir a la biblioteca, reunirse con el grupo de estudios, verse con los amigos de la facu, juntarse a tomar mate con los amigos de la facu. Todo eso aparecía todo el tiempo. En las entrevistas y en las conversaciones que los estudiantes mantienen con sus mentores o con sus referentes académicos, contaban lo mismo. Al estar aislados, echaban de menos todo eso que estaba relacionado con la vida universitaria. El distanciamiento había hecho trizas eso que uno definió con mucha precisión como la ilusión de ser parte del mundo más allá de la villa. Entonces nos hicimos cargo de esa necesidad y buscamos cómo responder a esa falta, a esa ausencia de una comunidad unida por intereses comunes y una aspiracional compartida. Y entonces organizamos, se nos ocurrió muy rápidamente, organizamos grandes reuniones virtuales que llamamos conversaciones en cuarentena. Y las llamamos así porque no tenían un propósito académico, tenían por objetivo solamente era algo social, lúdico. Y fue, la verdad, una de las cosas más gratificantes que hicimos el año pasado. Me sigue emocionando acordarme de la alegría. La alegría era palpable, la convocatoria fue masiva, la participación fue activa, de todos. Participó el staff, somos un staff muy chiquitito, estamos muy cerca de los estudiantes y nos conocemos mucho, así que era un momento de mucha cercanía. Ahora, hubo otro impacto que no solo no habíamos previsto y que nos desconcertó. Y es que las dificultades técnicas que tuvieron que sortear los estudiantes para avanzar en la carrera generó, por supuesto, mucho desánimo en un primer momento. Pero la verdad es que en el fondo duró poco. Creo que para que eso pasara, hablo de nuestra población, esto no sé si es generalizable, hablo de nuestra población. Creo que fueron clave la rapidez con la que pusimos a su disposición un arsenal de recursos para ayudarlos a sostener la cursada y la certeza que tuvieron los estudiantes de que a pesar del alejamiento, del alejamiento que ellos vivían de todo su entorno, Integrar estaba presente y estaba activo, estábamos ahí, los mirábamos permanentemente. No solo estábamos atentas, y lo pongo en femenino porque somos todas mujeres, sino que les transmitimos algo que creo que fue muy valioso, el convencimiento de que a pesar de la coyuntura, a pesar de todo, ellos iban a poder avanzar. Así que lo que pasó es que los estudiantes aprovecharon al máximo cada una de las herramientas que les propusimos, y tal vez el estudio funcionó como una vía de escape, pero sobre todo me parece que lo que pasó fue que el sacrificio y el esfuerzo adicional que tuvieron que hacer para sostener sus estudios fue un generador, un intensificador de la motivación.
por lo menos mi equipo y yo pensamos que esto es lo que explica que el año pasado hayamos tenido una tasa de deserción absolutamente irrelevante dentro del programa Integrar, que casi las tres cuartas partes de nuestros estudiantes cumplieron con creces con el avance académico que les pedimos que tengan, y que los que se tenían que graduar el año pasado lo hicieron entre diciembre y marzo de este año. Digamos, para resumir, digo, a pesar de todo lo difícil, lo espantoso que fue el año, a pesar de la coyuntura, para los integrantes de estudiar y para los estudiantes en particular, fue un muy buen año, de mucho trabajo, pero fue un muy buen año, muy exitoso. Para resumir, ¿qué es lo que nosotros aprendimos desde, digamos, desde nuestra visión? Aprendimos que como institución, el que se asusta pierde y que la rapidez de reflejos es clave. Y comprobamos que las mejores decisiones, las innovaciones más creativas, se basan siempre, pero siempre, siempre en datos, en información, no en intuición. Si le hubiéramos hecho caso a lo que pensábamos, no hubiéramos sido tan efectivos. Entendimos de manera cabal también el rol que cumple el contexto sociocultural en el proceso transformativo que se genera en un estudiante, a partir de la decisión de hacer estudios universitarios. Y descubrimos a partir de ahí toda un área nueva de trabajo que nos va a permitir ofrecer un programa más articulado y más rico en contenidos. Por otro lado, la pandemia nos obligó como institución a abrazar un cambio tecnológico que ya estaba disponible, pero que no usábamos. Y al hacerlo, se expandió nuestra capacidad de hacer, de responder, de anticiparlos en las circunstancias, y también modificó las estrategias y puntos de vista que son absolutamente fundacionales. Eso nos cambió para siempre. Ratificamos también algo que en el fondo ya sabíamos, y es que un joven de estas características socioeconómicas no puede llevar a cabo la decisión de hacer estudios superiores sin un diseño de futuro personal potente y muy claro, y mucha, mucha garra. Por eso la adversidad adicional que supuso la pandemia, lejos de amedrentar a esta población arrasada por la equidad, revalorizó el rumbo elegido. Y quiero terminar diciendo dos cosas, que es indispensable y urgente en este nuevo contexto que abrió la pandemia, que encontremos todos como sociedad los mecanismos que permitan que la poca o mucha suerte que alguien tuvo en nacer no determine su futuro. Y lo que falta son oportunidades, no talento. Por eso, si pensamos, como pensamos en Integrar, que la educación es lo más parecido a la magia, es posible, sobre todo para los más vulnerables, que la tecnología termine siendo esa varita mágica que estábamos esperando para que nos ayude a completar el proceso. Muchas gracias.